¿Qué tal, amables televidentes? Bienvenidos a este espacio de entrevistas de Última Hora Ecuador. Hoy vamos a conversar con José Orellana Giler, él es asesor empresarial. Temas interesantes, temas de actualidad, como siempre en este espacio informativo. Creo yo, José, darte primero la bienvenida, y uno de los temas principales del que vamos a conversar hoy es el apagón nacional que ya se viene para este miércoles. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy gentil la invitación a entrevistar. Muchas gracias, el saludo a un público que nos ve alrededor del mundo, ahora a través de los medios digitales. Claro que sí. Bueno, ya lo adelantaba yo en su presentación, José, y creo yo que este apagón nacional que se viene es importante no solo por la duración, sino que ahora también como medida de el poder hacer algo en cuanto a lo que está ocurriendo con la energía en Ecuador. Sí, en gran parte este apagón va a ayudar a mantener más las aguas que hay en las represas, ¿no? Tenemos un serio problema de sequía en la zona de la Azuay. Ya los ríos están bastante secos, todo el mundo ve los medios de comunicación. El mundo conoce las necesidades energéticas de Ecuador. Ya se habla de inversiones en el Perú, básicamente hechas para exportarnos energía eléctrica a nosotros. En gran parte porque Perú disfruta de una tasa de interés, de un riesgo país mucho más bajo, entonces el costo del dinero es más bajo, se permiten plazos más largos y estamos haciendo un tendido, como hay con Colombia, para poder interconectarnos con Perú. Ahora, el gran problema de Ecuador es que estos apagones, cuánto más van a suceder en el tiempo y cuál va a ser el alcance, ¿no? Un apagón de 8 horas es bastante complicado. Hay gente que no entiendo cómo pueden decir que no se necesita toque de queda. Obviamente necesita toque de queda. Todos sabemos del asalto que hubo en una sucursal de Banecuador, que cortaron la electricidad a propósito para poder penetrar a través de una escuela al muro de Banecuador y robar una caja fuerte. Entonces tiene que haber un extenso toque de queda durante todos los días que haya estos tipos de apagones, sea por mantenimiento o sea por necesidad. Luego vienen los temas de la inclusión de la producción de energía eléctrica de las empresas. Últimamente se le ha pedido a las empresas nacionales que salgan a producir con sus propios generadores. Ahí tienes que tener en consideración bastante la capacidad que hay. Por ejemplo, si eres una empresa, tienes que considerar repuestos, cuánto diésel tienes, si trabajas con diésel, si trabajas con gas, etcétera. Tienes que tener las reservas necesarias, ¿no? Entonces, esos son temas que en este momento hay que manejar. A nivel personal, también, por ejemplo, vamos a tener 8 horas de apagones. Yo voy a comprar hielo seco para mis congeladores. ¿Por qué? Porque son 8 horas. ¿Y qué pasa si son 10? Ya estaremos hablando 8 de la mañana, que ya en Guayaquil empieza a hacer calor. Entonces hay que tomar todas las precauciones del caso. También en esto de aquí hay que considerar que estos problemas tienen un nacimiento en las necesidades del sector acuícola y pesquero del Ecuador, porque son las cámaras de fríos las que han crecido la demanda de Ecuador. Ecuador ha estado demandando cada vez más energía eléctrica y también la calidad de vida, ¿no? Tenemos el calentamiento global ahora en los hogares. Dado el crédito, dado que estamos dolarizados, es mucho más fácil adquirir un split, un aire acondicionado, y esos demandan energía. Entonces va a ser muy difícil que haya un ahorro energético muy grande, salvo que sea un día bastante frío, como ha ocurrido en ocasiones. Pero recordemos, el estiaje es hasta mayo, y los meses más calientes en Guayaquil, en la costa ecuatoriana, tienden a ser febrero, marzo y abril. Correcto. Hay una pregunta que creo que muchas personas se la hacen, y ¿es suficiente estas 8 horas para poder tal vez lograr equiparar o lograr sobrellevar el tiempo de sequía, los problemas que se están habiendo en las hidroeléctricas, la falta de energía que tiene Ecuador? ¿8 horas es suficiente para poder lograrlo? No, para nada. Para nada. Estamos hablando de una situación muy crítica. Imagínate que normalmente el estiaje empieza mucho después, acaba más pronto. Ahora empezamos en agosto, son 60 y algo días que no ha llovido en la Azuay. Estamos hablando que los ríos ya están a niveles muy bajos, los caudales de agua que alimentan a las hidroeléctricas. Entonces, no, para nada. O sea, probablemente se va a necesitar mucho liderazgo. Liderazgo para tomar decisiones sobre, probablemente en una época quizás anterior a la que tú nacieras, había lo que se llamaba la hora de Sixto. Claro, todo empezaba un día antes. Entonces son medidas que se toman por ejemplo en Estados Unidos por el tema de la intensidad de la luz en invierno versus el verano, etc. Aquí los días son iguales, pero quizás adelantando una hora podríamos estar ahorrando algo de energía eléctrica. Pero se vienen decisiones fuertes, ¿no? Decisiones fuertes tanto a nivel país,
empresarios, personales, ¿no? Si tiene familiares que necesitan tener, por ejemplo, acceso a ciertos tipos de medicina refrigerada, si necesitan, por ejemplo, tanques de oxígeno, que necesiten cosas eléctricas. O sea, hay que empezar a prevenir, ¿no? A planificar con tiempo, y ahí viene un tema de la transparencia, ¿no? Tenemos que empezar poco a poco, ya cada vez más se habla del tema. Mira, yo hace unas 5 semanas en un Twitter, en mi cuenta de Twitter puse, hay una alta probabilidad porque se veía que le estábamos comprando el máximo que le podemos comprar a Colombia. Correcto. Entonces me llamó la atención, dice, estamos ahorita, que técnicamente no estábamos todavía en estiaje, todavía era agosto, comprando, ¿qué va a pasar en septiembre? Entonces son fenómenos que se ven. Nosotros ahorita, sí, si bien ya ingresó el barco turco a producir, a generar energía eléctrica, todavía hay un déficit grande. Hay que ver qué hace Colombia. Colombia también sufre de estiaje, Perú también sufre de estiaje. Entonces la situación es bastante, diría, difícil, pero al mismo tiempo siempre la vida es difícil. Hay que planificar, hay que hacer escenarios, hay que tomar decisiones. Iván, me pregunta un poco también ligada a lo que usted mencionaba sobre no solo ocurre en Ecuador, este problema en cuanto a la generación de energía se extiende a Sudamérica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos hacer también a nivel empresarial? Tú eres asesor empresarial. ¿Cómo pueden hacer las empresas para poder sobrellevar todo esto? Mira, el cambio climático, esto es una demostración clara del efecto del cambio climático. El año pasado hubo sequía en Argentina tan grave que hubo días en que no hubo electricidad en muchos sectores de Buenos Aires por días. Y Argentina tiene centrales nucleares. El fenómeno se extendió hasta México este año. Los problemas que tuvimos nosotros de falta de energía eléctrica pasó en Perú, pasó en Venezuela, pasó en México, en Colombia. Entonces aquí ya hay que empezar a tomar ciertas decisiones con respecto a generación propia, inversiones. Una de las más importantes es estatal. O sea, no entendí nunca por qué se limitó la autogeneración, que es la empresa que cuánto energía puede generar, a 10 megawatts, y por qué se le extendió luego a 90 si tienes cierto tipo de argumentos, pero no debería ser libre. O sea, sí, ¿viste? Yo produzco, lo que me sobra le vendo al sistema, pero en cierta manera Ecuador, nosotros no planificamos mucho tiempo. Pero a darte un ejemplo, cuando se va la electricidad en Guayaquil o en Quito, los semáforos no funcionan. Correcto. Tú ya has probablemente vivido en alguna ocasión nuestra conducta como conductores de coches, ¿no? Es terrible. En otras ciudades al menos la gente trata de mantener cierto orden. Aquí todo se va al desastre. Entonces tenemos que ya ir, por ejemplo, planificando. Si va a haber cortes, bueno, ¿cómo van a asignar las personas que manejen si no hay ¿cómo se llama? Semáforos? Entonces es problemático, ¿no? Y el problema se extiende algunos años. Probablemente, si sigue creciendo la demanda al ritmo que ha estado creciendo anteriormente, probablemente necesitemos unos 1.400 megas ya para el próximo año. Este año el déficit es 1.000, podría crecer 400 más el déficit o 500, entonces esto se sigue incrementando, y tú puedes decir que 1 mega cuesta alrededor de 1,5 millones. Entonces estamos hablando de más o menos 1.500 a 2.000 millones solo en generación. Luego tienes el tema de los problemas que hay en transmisión y lo que es en distribución. Por ejemplo, este sector de la Kennedy, la subestación que trabaja en este sector, hace tiempo que está casi al máximo. O sea, en algún momento dado, esa subestación se cae y vamos a tener un serio problema en todo este sector. Una pregunta, y así rapidito para ya Sí. terminar, culminar. Se vienen las elecciones presidenciales el próximo año. Este problema en cuanto a la generación de electricidad es un problema que se va a tener que contemplar también en cuanto a lo económico y a lo que ofrezca la próxima persona que sea el primer mandatario. De ley sí, es algo que vamos a tener que contemplar por algunos años, porque se necesita bastante inversión. Ahora la pregunta es, el Estado no tiene el dinero para invertirlo. Okay. Entonces vas a tener que atraer inversionistas grandes de afuera. Perú ha recibido 6.000, 7.000 millones de dólares en inversiones eléctricas en diferentes áreas, transmisión, subestaciones, generación, en los últimos años. Nosotros, casi nada. José, ha sido todo un gusto poder escucharlo y por supuesto gracias por su opinión acerca de este tema y acompañarnos en este espacio informativo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al público que nos escucha. Y con eso, amigos de Última Hora Ecuador, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más en su noticiero Última Hora Ecuador.